Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michael Steven Puentes y el día de hoy con las compañeras Lina Líbano, María Noza y el compañero David Lazo les vamos a socializar y hablar un poco acerca de las escalas de medición. Existen cuatro tipos de escalas de medición. Entre estas encontramos las nominales, las ordinales, las de intervalo y las de razón. Estas escalas son de gran utilidad cuando vamos a realizar una investigación estadística, dependiendo del tipo de variable, bien sea cualitativa o cuantitativa, la cual estas escalas nos permiten organizar los datos de una mejor forma mediante el tipo de escala al cual pertenece cada variable, para luego pues así poder realizar un análisis y posteriormente una presentación de los resultados encontrados. Y pues básicamente las escalas de medición son una clasificación acordada con el fin de describir, medir y también determinar la naturaleza de la información contenida dentro de una determinada variable. Y a continuación vamos a hablar en qué consiste cada una de estas escalas de medición y daremos también algunos ejemplos. Como primero encontramos la primera escala de medición, que se denomina nominal. Esta se caracteriza por ser una variable de tipo cualitativa, es decir, que tiene características no medibles o no numéricas, en las que pues solamente se pueden representar por nombres, símbolos, etiquetas, la cual determinan o definen la pertenencia de la categoría en la que pertenece un elemento o un individuo, según los datos cualitativos que queremos recopilar dentro de esa información, como por ejemplo el sexo de las personas, que son datos cualitativos y son representados por etiquetas, en este caso masculino y femenino, que son como las etiquetas, los cuales son datos específicos que no se pueden medir, y además de ello también representan como la categoría en la cual pertenece el individuo o persona. Dentro de otros ejemplos de variables que pueden ser medibles en escalas de medición nominal son el estado civil, la nacionalidad, la religión, la raza, la ocupación, entre otros más. Y pues estos están compuestos por etiquetas que clasifican los datos al cual pertenece una persona u objeto y que nos brinda información de esta. Continuamos con la segunda escala de medición, que es la escala ordinal. Esta nos permite o nos otorga la clasificación y el orden de los datos sin afectar o que se establezca un grado de variación entre cada uno de ellos. Básicamente los datos ordinales son unos datos estadísticos que tienen la misma naturalidad, pero en sí existe una diferencia entre ellos que es desconocida. De una forma más resumida o en pocas palabras, una escala ordinal es un sistema de escala que opera con un solo ítem. O sea, por lo general hay escalas que vienen de 1 a 10, siendo 1 la respuesta de valor más bajo y siendo 10 la respuesta de valor más alto, como también hay unas escalas de 1 a 5. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de las escalas ordinales. Primero está la escala ordinal de familiaridad. Esta por lo general se utiliza para comprobar el nivel de conocimiento que alguien tiene sobre un tema determinado. Por ejemplo, cuando un maestro evalúa a sus alumnos sobre un tema determinado, él va a lograr saber en qué nivel de conocimiento están sus alumnos y así decidir cómo empezar para enseñar su materia. Ejemplos son las escalas ordinales de frecuencia que se utilizan para medir con qué frecuencia se realiza alguna actividad. Un ejemplo de estas puede ser una encuesta que recopile la información sobre el grado en el que el público sigue algunas reglas. Estos datos se pueden utilizar para determinar qué tan bien o qué tan mal está funcionando una campaña de información pública. Los ítems o las acciones que se podrían utilizar en esta escala serían nunca, rara vez, a veces, a menudo o siempre. Otro ejemplo de las escalas ordinales pueden ser las escalas de satisfacción, donde todas las partes de la encuesta de una forma u otra intenten recopilar información sobre la satisfacción de algún servicio. Y un ejemplo de esta puede ser una universidad que reúne niveles de satisfacción por su servicio de una matrícula. Estos datos pueden ayudarlos a determinar qué es lo que más necesita mejorar para los futuros estudiantes que van a matricular.
¿Qué es la escala de intervalo? Entonces, pues la escala de intervalo se define como una escala de medición cuantitativa en la que se mide la diferencia entre dos variables. Esta escala es considerada la resta que se encuentra entre dos variables. Digamos, estas variables se miden en valores reales y no pues de forma relativa. Características de la escala de intervalo. Encontramos la primera que como esta es una escala cuantitativa, ella se puede cuantificar la diferencia entre dos valores. Encontramos la segunda que aquí se pueden restar valores entre dos variables y esto ayuda a comprender la diferencia entre dos variables. Encontramos la tercera que pues esta escala permite calcular la medida de las variables. Y encontramos la cuarta que esta es una escala preferida en estadística porque permite que los investigadores le asignen un valor numérico a cualquier evaluación arbitraria pues que se haga. Ejemplos de escala de intervalo. Entonces, esta escala de intervalo es realizada con un tipo de preguntas que se utiliza con mayor frecuencia en un estudio o en una investigación. Aquí, pues, para obtener cualquier tipo de respuesta es indispensable que la pregunta solicitada requiera que los encuestados respondan en una escala numérica donde la diferencia entre dos números sea la misma. Entonces, esa escala de intervalo se requiere que la encuesta pues se diseñe de tal forma que la dimensión que se mida también se escale adecuadamente. Los tipos de preguntas para la escala de intervalos son, encontramos la primera que es la escala de Likert, que pues estas son las preguntas más frecuentes en este tipo de escala de intervalo. Entonces esta escala de Likert, en esta escala se organiza una escala de 5 puntos donde cada emoción se denota con un número. Esas emociones van desde extremadamente insatisfecho hasta extremadamente satisfecho, como miramos en la imagen, que es un ejemplo, que dice qué tan satisfecho estás en tu experiencia en la tienda. Extremadamente satisfecho, muy satisfecho, moderadamente satisfecho, poco satisfecho o no satisfecho. Según nos encontramos la Net Promoter Score NPS. En esta pregunta de intervalo, la pregunta se realiza usando una pregunta en la que los encuestados responden según una escala del 1 al 10. La pregunta de Net Promoter Score pues, se basa en saber qué tan probable es que un cliente le recomiende tu negocio, producto, servicio a sus amigos, colegas o familiares. Un ejemplo que encontramos así como ven en la imagen es unas caritas que se encuentran del 1 al 10 que dan los detractores que son rojas, pues que son caritas bajas, los pasivos que son amarillas que es medio y ya los promotores que son pues caritas felices que es excelente. Encontramos la 3 que es la matriz de escala bipolar. Esta es otra pregunta de intervalo que es cuando un objeto es evaluado por el encuestado pues hay una matriz de escala bipolar. Esta escala se utiliza una calificación de 5 puntos, entonces encontramos que los 5 puntos es mucho, poco, neutral, poco o mucho. Y ahí se encuentran unos ítems, pues como pueden ver en el ejemplo, que es picante, aburrida, agradable. Ahora contamos con la escala de razón. Esta se define como un tipo de datos cuantitativos que se caracteriza por un punto de cero en absoluto, lo que significa que no hay ningún valor numérico negativo. Los números se van a comparar en múltiplos de 1. Un ejemplo de esto, ponemos acá a 4 personas que son seleccionadas al azar y se les pregunta cuánto dinero traen en sus bolsillos. Estos nos dan un resultado de 21, 50, 65 y 300. Entonces surgen en las preguntas, ¿existe un orden para estos datos? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos entre el menor a 21, 50, 65 y 300. ¿Las diferencias entre los valores de datos son significativas? Claro, porque la persona que tiene 50 tiene 29 más que la persona con 21. ¿Podemos calcular razones en función a estos datos? Sí, claro, porque 0 es la cantidad mínima absoluta de dinero que una persona podría traer con ella. Lo que nos indica que la persona con 300 tiene 6 veces más que la persona con 50. Estos datos de escala de razón, por lo general, son propiedades de datos propios en la misma escala del intervalo. Por ejemplo, los datos deben tener valores numéricos, de distancia, entre otros, que podemos ver más adelante. Otro ejemplo que también encontramos es una de las mediciones de las alturas, ya que esta la podemos medir en centímetros, metros, pulgadas o pies. Y en ningún momento esta nos va a salir negativa. Si lo comparamos con los datos de una escala de intervalo, por ejemplo, la temperatura, esta puede ser menos 10 grados centígrados. Sin embargo, la altura no puede ser negativa como mencioné anteriormente. Entre otros de los análisis de datos de la escala de razón, encontramos a 3, los cuales nos van a ser los niveles de medición. Estos son fundamentales en un método de captura de datos cuantitativos, ya que lo que va a significar es que pueden aplicar todos los tipos de técnicas de análisis estadísticos a otros de forma de datos de razón. En primero, tenemos el análisis de las tendencias.
Esta técnica es popular en análisis de datos, ya que es utilizada para extraer tendencias, una forma de capturado de datos que se encuentra, digamos, para poder, digamos, cuando se realiza una encuesta durante, digamos, cierto determinado de tiempo. Contamos también con el análisis FODA o SWOT, que este es un análisis realizado para evaluar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de una organización que va a ser denominada como análisis FODA. Y esta va a ser ampliada y utilizada para evaluar lo que son los datos de la escala de razón. Contamos también con el análisis Combion, que esta va a ser una técnica de investigación de mercado a nivel avanzado, donde va a estar implementada generalmente para analizar cómo los individuos toman decisiones, bien sea complicadas, dependiendo también de la escala de la razón. Aquí los factores son importantes para que los clientes, antes de tomar una decisión en los que tienen múltiples opciones, digamos, para que sea una mejor opción. También podemos hablar de las tablas cruzadas, que esta es un método para comprender la relación entre múltiples variables. Esta está utilizada para establecer como una correlación entre múltiples, por ejemplo, datos de escala como la que es la fórmula de una forma y un formato de tabular. También contamos con el análisis STORF, que este significa análisis de frecuencia y es de alcance total no duplicado. Este es un método que permite al mercadólogo analizar el potencial de la investigación del mismo mercado que está empleando para una combinación de esos productos, lo que nos va a dar como una forma de cómo él va a evaluar los datos de razón de los clientes abordados mediante determinadas fuentes de comunicación y frecuencia. Las características de datos de escala de razón, entonces en principal tenemos lo que es el punto de cero absoluto, ya que una de las características distintivas de estos datos es que el cero va a ser absoluto, el cual hace que los datos sean irrelevantes y significativos de una manera que es correcto decir. Un objeto es 2 veces más largo que el otro, o 4 tiene el doble de valor que 2. Como segunda característica, tenemos que sin valor numérico negativo, lo que nos dice que los datos de la escala de razón no tienen ningún valor numérico negativo. Un ejemplo, el peso no puede ser negativo menos 20 kilos, ya que no existe. Y como por último tenemos el cálculo, ya que los valores de estos datos de una escala de razón pueden sumarse, dividirse, restarse, multiplicarse y se pueden realizar en un análisis estadístico único para los datos de razón. Muchas gracias.